Primero que nada, en nombre de la institución de Almanutá y también de la parroquia, damos la bienvenida a todos. Empezamos con un agradecimiento. Vamos a agradecer al Padre Jorge y a la comunidad parroquial que nos ha recibido con tanta generosidad y hospitalidad aquí, a los miembros y amigos, familiares también de la institución de Almanutá. Agradecemos a Gonzalo, al Padre Gonzalo, que ahora nos va a compartir su testimonio, experiencia y relación con Jacinto Vera. Gracias a que escribió el libro, se pudo relacionar con mucho detalle con la figura de este santo uruguayo. Y bueno, damos gracias a Gonzalo que quiso acompañarnos. Y le damos gracias a todos ustedes que están acá, que se largaron. Pero en el fondo y principalmente le damos gracias a Dios que sigue regalando santos en su iglesia. Dios que se sigue haciendo presente en nuestra iglesia uruguaya en particular ahora, a través de hombres y mujeres que responden a una gracia especial que Dios les da, pero responden y hacen que la santidad de Dios esté presente en medio de nosotros. Que la santidad sea algo real, sea algo presente, algo concreto, algo que podemos tocar, comprobar. Quiso además la providencia que terminamos haciéndolo acá en esta parroquia, que tiene una particularidad especial, tiene unos cuantos santos en el altar central. Quizás algunos no reconozcan a todos. Tenemos a Santa Mónica, aquí a la izquierda. Seguimos en ese orden: Santa Rosa de Lima, San Bernardo, arriba la Virgen, por supuesto, San Agustín, Santa Brígida de Suecia, San Miguel Garicoitz, el fundador de los sacerdotes betarramitas que atendieron esta parroquia durante tanto tiempo. Tenemos un montón de santos que los vemos ahí arriba, ¿no? Y es una imagen que solemos utilizar en la iglesia y se dice habitualmente: fulanito de tal, fulanita es beatificada, canonizada, es elevada a los altares, ¿no? Es una frase que generalmente se dice: fue elevado a los altares. Pasa a estar más arriba en nuestra imagen. Y sabemos que eso a veces tiene la contra de que capaz el santo se nos queda allá arriba, ¿no? Y nos queda como una separación. Él tan elevado, tan profundo, tan cerca de Dios, yo acá. Obvio que si tenemos dos dedos de frente, cada uno de nosotros sabemos la distancia que nos separa de los santos. Sin embargo, la Iglesia nos dice que todos estamos llamados a hacerlo. Entonces es bueno recordar que estos que tenemos en los altares, allá arriba, fue gente que anduvo entre nosotros, que mientras estaba viva era como nosotros, y que aceptaron en su vida terrena ese desafío de hacer lo que Dios les pedía en cada momento. Estos que elevamos, tenemos arriba, partieron bien de abajo. Yo hoy pensaba en la imagen que tenemos en el libro del Génesis, cuando Jacob tiene el sueño. Quizás muchos se acuerden. Jacob tiene un sueño, apoya su cabeza en una piedra y sueña esa noche con una escalera que apoyaba sus pies en la tierra y llegaba hasta el cielo. Y por esa escalera subían y bajaban los ángeles de Dios. Una imagen estremecedora. Un santo es de algún modo eso, una escalera al cielo, que parte de abajo, su vida fue bien entre nosotros, y sin embargo llega arriba, y está en las dos dimensiones, está arriba y abajo. Entonces, Jacinto Vera, un santo de nuestra tierra, nos relaciona con eso y nos hace pensar en nuestra posibilidad de ser también escaleras, desde el cielo a la tierra, de la tierra al cielo. Nos parecía en el equipo que organizamos esto, que estuvimos armando un poco esto, que era bueno decir algunas cosas antes que Gonzalo nos hable de la santidad de Jacinto Vera, introducir un poco, pensando un poquito en esto de la santidad, de lo que es la santidad, vivir la santidad. Y repasé en estos días algunas notas de la exhortación apostólica que escribió el Papa Francisco hace unos años sobre la santidad en la Iglesia. Gaudete et exultate se llama. Y extraje 3 o 4 frases muy del estilo del Papa Francisco, que se le nota siempre cuando habla, que es un hombre que durante muchos años confesó gente, atendió espiritualmente, es un director espiritual. Nosotros también en Almanutá obviamente tenemos como una afinidad con él, provenimos de un jesuita,
y notamos en Francisco ese oficio del director espiritual, de quien acompaña a las almas para que vayan descubriendo la voluntad de Dios en sus vidas. Y Francisco dice, hay cosas, como por ejemplo que con el santo, hay que tener cuidado, dice, no se trata de desalentarse con el santo al verlo justamente en los altares, tan elevado, quizás con un modo de vida que digo, me supera. Y dice Francisco acá, ojo con eso porque capaz uno se pone a copiarlo en lo que fue el camino de santidad de él y uno pierde de vista que se trata de tomar el ejemplo para que yo pueda ir encontrando mi propio camino de santidad y de llegar a Dios. Entonces dice Francisco, cuidado con no desalentarse frente a los santos. Dice también Francisco que la santidad es vivir la gracia del bautismo plenamente, ni más ni menos. Pero se me ocurre ahora decir algo tan pequeño, tan simple. ¿Qué es ser santo? Viví la gracia de tu bautismo plenamente. Curiosamente, el padre Montes le gustaba también decir eso hace más de 40 años, en varias de las charlas que nos daba a nosotros. Muchas veces dijo, la dirección espiritual que nosotros tratamos de hacer para acompañar a la gente, para ayudar al otro a que viva su bautismo plenamente. La santidad, vivir el bautismo plenamente. Dice también, en un momento que nos habla directamente, ojalá puedas tú reconocer cuál es esa palabra, ese mensaje de Jesús que Dios quiere decir al mundo con tu vida. Tú puedas reconocer cuál es la palabra que tú vas a decir al mundo con tu vida, que Él quiere que tú digas al mundo. Volvemos a el camino de santidad como una cosa que se va haciendo personalmente, en iglesia, en comunidad, pero en esa relación personal con Dios. ¿Cuál va a ser tu palabra? Y en un momento Francisco cita, recuerda al cardenal Bantuan, quizás alguno ha leído libros de él, es un cardenal vietnamita ya muerto y que además está en camino de ser beatificado, que estuvo durante unos cuantos años, no me acuerdo si 10, 12 años, preso en Vietnam bajo un régimen autoritario. Y cuenta Bantuan que al principio estaba muy desolado por su situación. Él ya era cardenal y lo metieron preso en condiciones muy feas. Y dice que en un momento Bantuan resolvió dejar de angustiarse pensando ¿cuándo me van a liberar? Y tomó esta resolución. Dice, resolvió vivir el momento presente colmándolo de amor. El momento presente colmándolo de amor. Que él vivía en una celda chiquitita en donde celebraba una misa clandestina con un pedacito de pan que le habían dado y un poquito de vino que le acercaron y dividía, sacaba una miguita y una gotita de vino, consagraba eso y ahí estaba su misa. ¿Tá? Y él dijo, tengo que colmar el momento presente con el amor de Dios y así se dedicó a hacerlo. Y dice Bantuan, aprovecho las ocasiones que se presentan cada día para realizar acciones ordinarias de manera extraordinaria. Todas las ocasiones de cada día para poder hacer de manera ordinaria, las cosas ordinarias de manera extraordinaria. Es decir, el sentido que tú le das a eso que estás haciendo. Eso quizás tan sencillo que estás haciendo, si tú lo llenás de Dios, lo llenás de tu amor a Él, eso pasa a ser extraordinario. Y luego, lo otro que les iba a compartir de Francisco, que nos dice directamente, no tengas miedo de la santidad, no tengas miedo de ser santo, de quererlo, de desearlo, de buscarlo. Y dice, no te quitará fuerzas, vida o alegría, todo lo contrario. Y miren esto, porque llegarás a ser lo que el Padre pensó cuando te creó y serás fiel a tu propio ser. Francisco nos dice, buscar la santidad es buscar ser fiel a lo que soy. Y, no es que termina, yo termino lo que seleccioné de él, vuelve a decir, no tengas miedo, dice, de apuntar más alto. No tengas miedo de apuntar más alto. Ahí tenemos la altura en la que están los santos. Apuntá tú ahí también, buscando tu camino. Y dice Francisco, cita al pensador, al escritor francés del siglo XIX, Léon Bloy, que en una de sus novelas, La mujer pobre, en un momento dice,
No existe otra tristeza en la vida que la de no ser santo. No hay una tristeza más grande que la de no ser santo. Quizás todos sabemos lo que es la inconformidad en determinados momentos de nuestra vida, como sintiendo, no estoy dando con lo que debería, no hice lo que quería, no llegué a tal cosa, no llegué a tal otra. Y nos pasa que de repente conseguimos tal cosa y tal otra y decimos, todavía falta, es como que no. Este hombre, León Blois, decía, ojo, porque la insatisfacción profunda que en el fondo tenemos es porque no estamos logrando vivir esa plenitud de vida que tenemos por el bautismo, por lo que el bautismo nos da y nos ofrece. Entonces, bueno, pensando como en estas cosas básicas, primeras, digamos, de lo que puede ser la santidad, aspirar a la santidad, vocación universal en la Iglesia a la que todos estamos llamados, vamos ahora a tener el gusto de escuchar el testimonio de Gonzalo sobre este santo uruguayo, Jacinto Vera. Gonzalo es licenciado en letras, él primero estuvo como en el mundo académico, digamos, durante años además fue docente, literatura e idioma español, ¿puede ser? Ahí está, durante años estuvo en la docencia, entró en el sacerdocio más grande, hizo su camino y bueno, y hace poco el cardenal Daniel le encomendó esta misión de escribir esta nueva biografía sobre Jacinto Vera, y como ha contado, lo he escuchado en varios lados, se metió con la figura como para escribir el libro y se encontró con alguien que lo cautivó, que lo fascinó. Así que tendremos el gusto enorme de recibir el testimonio de Gonzalo sobre este santo nuestro, y les propongo que le demos un aplauso, así le damos muchas ganas. Micrófono. Buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, mi nombre es Gonzalo Abadí. Ahora que hablaba de la docencia me hace acordar, mi madre siempre me dice, qué lástima que dejaste la docencia. Y yo le digo, mamá, la docencia está en todo momento. La catequesis, todo eso, a mí me gusta mucho, la predicación. Diría que este libro también tiene algo de eso. Bueno, gracias al señor párroco, Jorge Mastrangelo, la familia Almanutá, que la estoy conociendo, algunos los conozco. Marcelo, ¿anda por ahí? Marcelo. ¿Dónde? Ah, ya está. Marcelo, que es un poco compinche y siempre me ha dado ánimo con los artículos que escribo en Entre Todos. Y él ha tenido esa generosidad de expresarme por lo menos su gusto personal, que ha sido algo importante para mí. Y bueno, así que compartiremos un rato. ¿Me escuchan bien? ¿Cualquier cosa? ¿Un poquito más? Ah, siempre están los disconformes. La oposición está en todos lados. Ya me empezaron a acobardar. Bueno, entonces yo soy el escritor. Ahora aparezco como escritor. Aparezco como escritor que, como tantos otros, la fantasía en la familia también. Che, hay que escribir un libro. Yo siempre decía, bueno, al final si nunca lo escribí es porque nunca voy a escribirlo. Bueno, pero llegó por un poco forzadamente este encargo. Yo, si alguno me escuchó, más o menos repito lo mismo en todos lados. Las mentiras las voy cambiando, pero el grueso lo voy repitiendo. Ah, muy bien. Bárbaro. Entonces, muy bien. Entonces, bueno, tuve que encarar la vida de Jacinto Vera. Yo había leído la novela, así llamada por la autora, Laura Álvarez, hace unos años me cayó y lo leí con mucho gusto y ya me asombró la figura de él, pero un poco distraídamente lo leí. Y ahora que tuve que abordar la biografía, bueno, el cardenal me dijo, sentite libre, haz lo que quieras. Acá está un libro que es muy importante de Jacinto Vera,
Las funciones que supongo que va a cumplir este libro, Dios mediante, las cumplió un prestigioso predecesor que se llama Lorenzo Pons, que publicó la biografía como tal, la vida entera, digamos, en 1904. Entonces Sturla me dijo, mira, está este libro que yo lo leí, que me encanta, lo leí cuando estaba en el noviciado salesiano, pero su español, ya está, vieron que el español va cambiando a tal velocidad, y ya está desajustado, y no sé, capaz que podés actualizar, hacer algo, y bueno, y te traigo también de obsequio la Posicio. Ahora les cuento qué es la Posicio, o capaz que todos saben, se los cuento igual. La Posicio en latín, que significa la ponencia, la presentación que hay que hacer finalmente cuando se presenta un candidato a la Santa Sede. No vale decir, no, Fernando es un santazo, y nos juntamos 4 y hacemos una juntada de firmas. No, hay que presentar la vida. Y esa investigación comenzó el día que murió Jacinto Vera. Jacinto Vera murió en el año 1881. Y ni bien murió, su sucesor, Inocencio Yeregui, mandó recoger testimonios, pero era una época muy complicada. Él vivió no muchos años, lo sucedió Monseñor Mariano Soler, primer arzobispo de Montevideo, y Monseñor Mariano Soler le pidió al presbítero Lorenzo Pons, escribite un libro, estudiá y escribí un libro. Así que Lorenzo Pons estuvo 14 años metido en los archivos eclesiásticos y publicó su biografía. Cuando el cardenal me vino a ver, lo primero que hice es ponerme a leer Lorenzo Pons y me encantó, pero claro, es como leer un poco, exagerando, Lope de Vega. Es válido como sistema en sí mismo, y a mí me encanta Lope, pero ¿cómo traducís a Lope? ¿Lo destrozás? O me iba a quedar un librito así. Y además había un señuelo en ese libro, un señuelo. Porque Pons te cuenta que hubo una traición o que hubo un complot, pero siempre está disculpando y protegiendo a los responsables. No te cuenta quién es, los disculpa, los perdona. No conviene decir su nombre. Y claro, no podía decirlo tampoco porque en aquella época creo que no se cultivaba ese género, pero además las personas estaban vivas. Es como que quieren hacer un libro de mí, pido por favor que dejen pasar 80, 100 años. Porque todos tenemos culpas, ¿sí? En el confesionario las decimos, ojalá que el cura se olvide pronto de lo que sabe y que nadie se entere. Entonces él no puede deschavar gente. Y uno queda con unas ganas, porque yo me olvidé del santo y quería saber cómo había sido eso. Entonces por ese camino no había salida. Miré los otros libracos que me trajo, que es la otra punta de la biografía. Es el final de los 150 años de investigación. ¿Por qué la Iglesia? Él murió con fama de santo, como ustedes saben. Bueno, la Iglesia nombra a alguien para que se encargue de la investigación. Les hablé de Pons, eso después va de mano en mano, entregando la posta. En 1935, 55 años después del fallecimiento, más o menos, se abre la causa de canonización. Muy tarde. 1935, acá en Montevideo se abre el tribunal, que más o menos se extendió durante 5 años, y allí concurren los sobrevivientes. Así le llama Zorrilla San Martín, que soñó con que se abriera la causa y veía ya en los altares a Jacinto Vera, y dejó su testimonio escrito en un librillo que salió poquitos años antes, que se publicó un poco adaptado, creo, y se distribuyó en las parroquias, notas biográficas, que lo escribió Algorta Camuso, Rafael Algorta Camuso, se lo prologó Zorrilla San Martín, es de ahí donde proceden párrafos famosos de Zorrilla,
Pero Zorrilla dice, yo represento a la generación que se va. Es un poco desesperante. Y allá concurren 40 testigos más o menos. 22 que lo trataron, 23 con Zorrilla, porque el testimonio de Zorrilla va a ser presentado en ese expediente, en ese prólogo, y va a ser aceptado como un testimonio legítimo. ¿Me siguen, no? No me puse difícil todavía, ¿eh? Estoy hablando en fácil. Entonces, los testigos recuerdan cosas de hace 60 años para atrás, 70 años para atrás, y a uno le asombra. Ese es el volumen primero de la Posicio. El volumen primero de la Posicio es para sentarse en un sillón y uno lo goza y lo disfruta. Son las mismas preguntas a cada testigo. ¿Dónde lo conoció? ¿En qué época lo trató? ¿Cuántos años? Y después vienen las preguntas. Las mismas preguntas con escribano, todo. Ahí nace la investigación oficial. Y uno dice, qué increíble, si yo tengo que recordar 50 años para atrás, bueno, tengo 57. Pero a uno le asombra los recuerdos tan vívidos, interpretaciones tan personales de algunos testigos, describiendo la voz de Jacinto, cómo hablaba, cómo eran sus homilías, por ejemplo, cómo caminaba, cuál era su prestancia, lo tienen fresco. Además, va surgiendo de esos testimonios que la fama en las parroquias es muy grande, que es una persona muy conocida y que se le invoca y se le reza, y también comienzan a filtrarse los testimonios. Una de las preguntas es, ¿conoce alguna gracia concedida por Jacinto Vera? Sí, conozco. Por ejemplo. ¿Puede decir cuál es? Sí, puedo. Yo soy de la familia tanto, una familia importante. Mi empleada doméstica estaba en una situación apremiante. Estaba en una situación apremiante económica. Nosotros le dimos unos billetitos y ella se la patinó en la lotería. Pero antes de jugar, invocó a Jacinto Vera. No, mal pensados son ustedes. No había jugado nunca, ¿eh? Fue desesperada para poder salvar el ahogo y la desesperación económica en que estaba esta mujer. Y le rezó a Jacinto Vera. Y ganó. Santo de los timberos. Ayer di una charla y allá en Carrasco, y una esposa joven me dijo, pero no entiendo, padre, eso es medio la timba, ¿cómo es eso? No sé, le digo, pero yo desde que leí eso estoy en el kiosco, ni bien abre, me timbeo todo, ¿eh? Pero se ve que el favor es para más pobres. Ella ganó la lotería, así que eso me dijo, qué simpático santo este. No la tenía. Y después ya vienen otro tipo de testimonios de toda índole, de sanaciones. Una persona que se traga una pieza dental, filosa, y está en peligro de muerte. Son todas personas conocidas, además. Mi memoria no me permite recordar todo, y además yo de organismo y anatomía no entiendo nada. Pero sé que hay que operarlo, el hombre está desesperado. Le reza a Jacinto Vera. Lo conoce a Jacinto Vera, ¿no? Le reza, no se podía dormir, durmió como nunca. Durmió como nunca. A la mañana siguiente lo operaron y no encontraron la pieza según la radiografía o lo que no sé qué había. Y misteriosamente durante la noche había viajado por todo el intestino, y se había ido por donde suelen irse en los éxodos intestinales. Pero como no encontraban, no lo podían trasladar al paciente, terminaron trasladando la máquina para encontrar a dónde había ido la pieza dental. Bueno, les cuento las más curiosas, rocambolescas. Hay más comunes. Eso no está en el libro. El cardenal me dijo, pon eso. Antes me había dicho, yo escribí el primer capítulo y se lo tenía que mandar. A ningún escritor, y menos un novel como yo, tiene que mandar el capítulo a ver qué pasa. Y él me dijo, che, no lo hagas más largo que el de Ponce, ¿eh? Él leyó el primer capítulo y dijo, se arrepintió, dijo, este loco se cree García Márquez
Y yo escribí que estaban allá en las islas, que no sé cuánto, dijo, este se rayó y no. Entonces, después lo fui acomodando al cardenal. Después digo que la cosa no era tan en broma. Bueno, ¿por dónde voy? No voy a contar toda la vida, voy a dar chispazos. Porque el que quiere la vida tiene que leer el libro. Entonces, bueno, están los testimonios, ¿no? Y la causa siguió adelante, la causa de canonización. Hay que investigar. Creo que Pons investigó como 2000 documentos. Cuando yo iba leyendo el libro de los testimonios me preguntaba por qué se perdió esa presencia tan viva en la Iglesia, en todo el país. Es una pregunta que todavía hago a los que saben. Algunas respuestas me han dado. Pero me impresionó que era tan importante Jacinto Vera para esa gente. Y 50 años para la Iglesia de entonces. Y según consulté, hasta 1940, 50. Después se perdió. Hoy estamos preguntándonos quién es, ¿no? Lo estamos conociendo. Bueno, yo no me las tiro entendido, hace un año no sabía mucho y ahora no es que sepa tanto. Me puse a estudiar la Posicio. La Posicio en páginas convencionales como las del libro, como un libro común, digamos de 330 palabras por página, algo así como son unas 4.000, 4.400. Bueno, hay novelas y cosas que son enganchadas y yo qué sé. Y la gente las lee, los lectores leen, pero no es un libro para leer la Posicio. La Posicio conspira contra la lectura. Porque el volumen 2 y 3, que es gigantesco, tienen letras así, son páginas así, tiene secciones separadas, rígidas, que te va cortando la lectura, y la biografía ocupa el cuerpo menor. Por ejemplo, muchas páginas tienen 2 líneas, 3, 4 líneas que uno va leyendo, Jacinto Vera hizo esto, papá, y después abajo, la mayor parte de la página, el 70%, algo, notas y notas y notas y notas y notas y cartitas y frases y esto. Cuando llegaste abajo no sabes ni qué pasaba allá arriba. O sea que yo lo hubiera alargado, pero como tenía que estudiar, me pareció una lectura fascinante. Pero es un libro que está hecho para los tribunales del Vaticano, para historiadores. Y dije, esto está impresionante. Entonces tiene el volumen 1, los testimonios, arriba la biografía propiamente dicha, esencial para captar la atención de los jueces, los historiadores de la Congregación para la causa de los santos, y después tiene la letra chica que era sabrosísimo, porque ahí está todo el chusmerío. Y entonces eso literariamente tiene un valor bárbaro. Las trifulcas, los líos, las peleas, todo eso. Y cuando termina, esa sería la tercera sección. Y después cuando termina, de repente hay 100, 200 páginas de documentos. De documentos y cartas, informes, yo qué sé, decretos, todo lo que pueda haber. Uno lee, 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 lee. Entonces yo lo que hice fue, sobre todo en base a la Posición, que yo decía, esto es maravilloso y va a terminar arrinconado. Porque la propia profesora Monreal, que es historiadora y presentó el libro el otro día, ella me dijo, yo lo he consultado puntualmente, no es un libro de verano, ¿no? Como diciendo, bueno, yo lo leí con pasión, me fui involucrando con los personajes, y fui hilando los distintos hilos, componiendo una historia que recogiera la riqueza de la Posición y no quedara perdida. Yo ya había observado, a mí me gusta leer vidas de santos buenas, y he observado que muchas proceden, las buenas de la Posición. A veces los propios investigadores terminan publicando un libro divulgando esto. Por ejemplo, el libro, hermoso libro sobre Santa Teresa de Calcuta, Cartas Ven, sé mi luz, hermoso libro, ese lo hace el que hizo la Posición. Bueno, entonces, digamos que lo mejor, digo, no puede quedar perdido. Y era tal la diferencia de información con Pons. Además, la Posición te cuenta todo. Fecha, nombre, lugar, seudónimo, crimen, todo. Como se hace hoy. Como se hace hoy.
Hoy se hacen buenas biografías y hay que decir la verdad. Y si uno lee la biografía del Padre Pío, se entera que el obispo que hacía la visita pastoral al Padre Pío o a los demás sacerdotes de la diócesis era el jefe de una banda de ladrones. Entonces te decía, ¡qué hermosa virgen! Oh, entonces quedaba rezando un rato, lo despedías en la puerta, cuando se iba, ¿el collar dónde está? Se lo robaba. Y eso te hace fascinante el libro, porque si todos son santos, es aburridísimo. ¿No? Y por eso el Padre Pío tenía mala fama en el Vaticano, porque claro, después se vino a descubrir esta historia de este obispo, pobre obispo. Y los vicarios eran más o menos como él. Bueno. Entonces ese fue mi trabajo, completando con otros libros, entre otras cosas teniendo en cuenta Pons, porque Pons mantiene tradiciones vivas. Obviamente que Sanguinetti cuando hizo la Posicio, él investigó 15 años, y cuando se terminó la Posicio ya hubo en el ambiente de la iglesia uruguaya corrió, se terminó la Posicio. Sin la Posicio, y si no te aprueban, la Posicio pretende probar las virtudes heroicas. Sí, tenía fe, pero tiene que ser heroica la fe. Sí, amó al prójimo, pero tiene que ser heroico ese amor. Y eso lo tenés que probar. ¿A quién perdonó? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Dónde? La caridad, la dije, la fe, la paciencia, todas las virtudes. Tiene que ser heroico. Y ahí empezamos a hablar para ver si entra como candidato. Después empiezan otros estamentos a intervenir en la Santa Sede. Es largo el viaje. Las iglesias pobres tienen más dificultad porque cuesta dinero. Tenés que viajar acá, tenés que viajar a Bélgica, qué lindo también, ¿no? El viaje, pero después tenés que estar estudiando, rascando bibliotecas, traduciendo documentos. Hay que pagar eso. Y hay que tener una disciplina gigantesca. Así que la obra que ha hecho Monseñor Sanguinetti no tiene palabras. Y yo me gusta siempre destacar, porque este libro, si tiene alguna virtud, es que contiene esa riqueza, y creo que sí. Y fue mi gran motor. Quiero contar esto, quiero que se sepa la vida de él, quiero poner allí a los personajes que rodearon esa sociedad que va apareciendo, como si fuera Guerra y Paz de Tolstoy. Van apareciendo personajes y personajes, y uno va recreando la época de Jacinto. Dicho esto, tengo que decir algo de Jacinto. Bueno, alguna cosita, ¿no?, que saben ustedes. Que era un hombre del campo, lo saben. Que tenía padres muy pobres, analfabetos, que vinieron a la edad más o menos de 40 años, de allá de las Canarias. Familia bien pobre que tuvo que recalar en Brasil un tiempo. Después vinieron chacreros, pudieron comprar una chacrita, así que él, sus primeros 20 años es trabajo duro de campo. Es un hombre del músculo, es un hombre de la naturaleza, del caballo. Tenían como una taona, un molino, así que muchos lo recuerdan cargando bolsas, distribuyéndolas a caballo por las chacras. Cuando surge su vocación sacerdotal, es bocho. Va estudiando las declinaciones, a caballo, cruzando un vado en el río. Y lo preparó un párroco de Peñarol. Era muy difícil hacerse sacerdote en aquella época. Las familias ricas tampoco, en la época en que él quiso ser sacerdote, hacia 1830 y pico, las guerras civiles, las luchas de independencia, el caos regional, la violencia se había llevado a los hombres que se mataban, las instituciones culturales, los seminarios, todo eso en caída porque no entraba gente. Entonces las familias ricas, patricias, mandaban a estudiar a sus hijos. Pensemos en Dámaso Antonio Larrañaga, pensemos en Benito Lamas. Los grandes apellidos iban a Buenos Aires, iban a Argentina a estudiar con los jesuitas, pero los jesuitas habían sido expulsados de América. Entonces Jacinto surge su vocación sacerdotal en un retiro en el cual él entró como laico pensando, qué raro que alguien quiera ser cura, ¿no? Lo cuenta un amigo de él y salió convencido de que sí. O lo amenazaron o pasó algo. O le pagaron, pero él salió convencido. Y
Y bueno, la providencia le fue abriendo camino, fue a estudiar a Buenos Aires con los jesuitas, porque volvieron los jesuitas, porque los trajo Rosas, así que él fue a estudiar allá, pero no tenía plata, fue con carta de recomendación, casi se viene, lo terminó agarrando el director de la Biblioteca Nacional, así que vivió ahí echado entre pilas de libros, una biblioteca que no la tenemos que imaginar como hoy, sino unas salas ahí con pilones de libros, y él vivió ahí, y los estudiantes lo iban a ver ahí, no pudo ponerse como pupilo, digamos, con los jesuitas, pero de origen tan humilde, sin embargo, a ese colegio famoso de los jesuitas, ahí en la Manzana de las Luces, donde iban estudiantes de grandes familias y todo, gente, él tuvo las mejores notas, ¿no? Y honores, y también apreciaciones sobre su persona encomiables. Cuando vino para Uruguay, Dámaso Antonio Larrañaga lo mandó a Canelones. ¿Quién era Dámaso Antonio Larrañaga en la iglesia? Era el jefe de la iglesia, era un sacerdote. No había obispos, no había obispado. Dependíamos del obispo de Buenos Aires y había un desfasaje. El Estado era independiente, pero la iglesia dependía de enfrente. Entonces el Estado confesional decía, no, tenemos que tener un estatus no inferior a la Argentina, no inferior al Brasil. La iglesia tiene que ser episcopado. Estaba ese deseo de que fuera un episcopado. Imagínense con los portugueses acá, el problema que era pedir una autorización al obispo de Buenos Aires. Aquello era un relajo bárbaro. Así que en medio de aquellos años tumultuosos, en los años 20, el año 24, 25, Jacinto Vera ahí tiene 11 años, ahora me volví un poquito para atrás, el Papa mandó una misión a Sudamérica, a Chile sobre todo, pero esa misión diplomática se afincó en Montevideo también. La presidía un obispo, no sé si era obispo, sí, creo que sí, Musi, se le llama la misión Musi, que vino con potestades para... la iglesia trataba de interpretar qué era lo que estaba pasando en América, entonces revoluciones, cuál era el nuevo lugar de la iglesia, ¿no? Entonces Musi venía con autoridad. Cuando llegó acá, recalaron acá en Montevideo estuvieron 2 meses y medio, el verano del 24 al 25. En esa misión Musi venía un erudito, Salusti, que escribía un diario, las crónicas, que quedó fascinado con la matriz. Y venía una tercera persona llamada Mastai Ferretti, que vivió 2 meses y medio y que es más conocido como Papa Pío Nono, desde la comida, Pío Nono, que vivió 2 meses y medio, se conoció en Montevideo, sí, no sabía de Maracaná porque no se había jugado todavía. Y cuando después, décadas después, la gente lo iba a ver a Roma, él le ganó al Papa Francisco. El Papa Francisco no sabe eso, pero él decía, yo soy el Papa de América. Y si era de acá de la banda oriental, le encantaba. ¿Estuviste en la Isla de Ratas? No, yo sí. ¿Estuviste en el Paso Molino? No, yo sí. ¿Estuviste en la chacra de Juanico? Yo sí, estuve ahí en una fiesta, cantó una primera donna de italiana, a la ópera, y comimos un rico asado que me llevaron. Vivieron, confirmaron en la catedral, en la matriz, o sea, vivió 2 meses y medio acá. La casa está estupenda, yo fui, le saqué una foto, no salió en el libro porque el libro se imprimió así al galope y no salió esa foto, que es una casona espectacular que todo el mundo la conoce, ahí en la Rambla, y creo que es Ituzaingó, es una casona que es del Museo Histórico, hay placas de todo, menos de esto. Funciona no sé qué comisión, funciona no sé qué cosa, y ahí vivió Pío Nono. Está preciosa, está pintadita, está estupenda. En la Rambla 25 de agosto y abajo. Para subir a la Ciudad Vieja se pasa por ahí. La casona espectacular. En cambio Musi vivió un poquito más arriba, pero Mastai Ferretti vivió ahí. En un Montevideo que se lo conocía de memoria. Bueno, esa era la situación un poco política, un gran relajo. La cuestión patriótica, ¿no? Frente a España. Somos Estado independiente, ¿no? Entonces, los derechos que tenía España los tenemos nosotros. Entonces, bueno, para cambiar un párroco me tienen que pedir permiso al gobierno uruguayo. No, pero eso no existía. Eso. No, ¿cómo que no? Pida permiso. Entonces había que, bueno, quiero que el párroco Gonzalo Abadí, que es muy buena persona, destinarlo a tal lado, y había que pedirle al presidente la anuencia.
Entonces, claro, si no tenía muy buena voluntad el gobierno, no podías hacer nada. En un momento Jacinto Vera, cuando llegue al poder, va a decir, entonces no podemos hacer nada. No tengo libertad ninguna para nada. Y esa era la iglesia confesional, que uno piensa, la iglesia confesional, cuando el Estado era católico, entonces la iglesia no tenía plata y era como una oficina, dependía como de una oficina del Estado prácticamente. Esa fue la situación. Entonces eran problemas, era un país muy endeble, endeudado, con poca población, etcétera. Ese factor va a jugar, se va a ir multiplicando la población entre 1830 y 1880, se va a multiplicar por 7. Y va a llegar gente ya heredera de la Revolución Francesa, militantes, y sobre todo, entre esos inmigrantes franceses e italianos se va a ir formando muchas logias de la masonería. De tal modo que cuando él asuma el vicariato como vicario apostólico sacerdote Jacinto Vera, se va a haber fundado 1 año o 2 años antes el Gran Oriente de la masonería, que va a ser muy activa y va a trabajar entre telones contra Jacinto Vera. Entonces a él le tocó justo, él asumió el poder cuando aquello se convirtió, hay un capítulo que se llama Bueno va el baile. Es una frase de Jacinto. Bueno va el baile, estaba movida la cosa. Él siempre con buen humor. Yo me iba angustiado a la cama. Yo no soy santo, a pesar de que se dice que lo soy, no lo soy. Yo me iba con una bronca a la cama y buscaba en internet, ¿cuándo muere fulano? Ay, Señor, haceme llegar a esa página pronto, Señor. Me di cuenta que estaba leyendo la vida de un santo y yo me estaba llenando de venganza. Dije, acá hay algo mal. Y me iba perturbado, ¿no? Bueno, era tal el relajo. La iglesia además moralmente estaba derrumbada. El 85% de los sacerdotes eran extranjeros. Había solo 13 criollos. Uno era Jacinto, que nació en Brasil. No nació en Brasil, nació en el océano, pero se bautizó en Brasil, tenía la ciudadanía brasilera. Justo, un uruguayo nació en Brasil. No hay que decirlo, pero yo cuando tenía 20 años me fui a Florianópolis con un amigo y entramos a misa en la catedral. Digo, ¿qué Jacinto? No sé qué era el asiento que hay de Jacinto Vera ahí me enteré. Yo algo sabía de Jacinto Vera a los 20 años. ¿Qué hace acá? Acá fue bautizado. Porque la familia tuvo que quedarse ahí un poquito porque acá andaban a los disparos y bueno, tuvieron que esperar un poquito un interreño de paz para venirse para el Uruguay. Vinieron varios hermanos. El otro día di una charla que se presentaron como parientes de Jacinto Vera. Yo no pedí papeles ni nada, porque ahora, no, padre, yo también soy pariente, yo también. La señora me dijo, muy bien, lo describió muy, muy bien. Perfectamente. Le digo, bueno, si no era así, va a sospechar que usted no era descendiente de Jacinto. No me voy a quedar atrás. Yo doy testimonio que usted es descendiente. Bueno, cuando Jacinto es párroco de Canelones, les contaba la realidad de la iglesia es muy brava, muy grave. Y los fieles católicos, a los que se le va a decir en la época, los buenos. Los buenos están preocupados, claro, porque estaban los malos. Los malos eran los que en nombre de la iglesia querían reventarla, un poco destruirla, ¿no? Entonces los católicos masones se decía. Entonces, cuando Jacinto es párroco de Canelones, el 85% de los sacerdotes, como les digo, son extranjeros. El nuncio decía que eran el desecho de Europa. No te aguantamos más, no sé qué, Juan, andate a la banda oriental, andá. Entonces venía para acá. Gente que no sabía bien cuál era su pasado. Muchos curas exclaustrados, ex-franciscanos, ¿no? Y se venían acá y no sabías bien. Algunos protagonizaban escándalos memorables que hasta la prensa los ventilaba para escándalo de los católicos. Nada que ver hoy, ¿eh? No. Nada que ver hoy.
No, nada que ver hoy. Era una iglesia que no tenía cohesión, no tenía cuerpo, no tenía entidad, no tenía columna vertebral. Y tenían fama de que venían a hacer la suya. Entonces, claro, les importaba un pepino si el vicario les decía algo. Los vicarios apostólicos eran muy débiles respecto del gobierno, respecto de la situación interior. Y los sacerdotes no querían que hubiera un cambio, muchos sacerdotes. No sea que venga uno que me ponga a mí un poquitito en línea. Entonces los buenos miraban, escuchaban hablar de ese famoso párroco de Canelones, que tenía fama, que le interesaba un pepino ascender, si puede hablarse así, si puede hablarse en esos términos. Él no tenía ambición ninguna. Pero hasta entonces el jefe de la iglesia había sido el párroco de la matriz. El párroco de la matriz era la referencia para el obispo de Buenos Aires. Pero con estos relajos políticos, la misión Musi, el cabildo vino acá y dijo, no, ayúdenos, nombre un obispo acá. Dijo, no tengo autoridad para obispo, pero voy a nombrar un vicario apostólico. Y nombró a Dámaso Antonio de Larrañaga. O sea que Pío IX trató con Dámaso Antonio de Larrañaga. Después va a tener otros sucesores, alguno terrible. Y cuando muere, muere un vicario, hay que elegir, y el nuncio está está Benito Lamas y el párroco de Canelones. El nuncio era nuncio ante 6 países, tenía un trabajo, además en todos los países era un relajo bárbaro. Pero le había escuchado hablar de Jacinto Vera. Y estaba entre estos dos. Lamas, pero Lamas era de alta sociedad. Era una costumbre casi. Y se pregunta sobre las maneras del párroco de Canelones. No me acuerdo la frase entera. Es muy lindo eso. Las maneras. ¿Cómo será este hombre acá en Montevideo? Con todos estos líos. Allá bárbaro, pero acá ¿cómo se manejará? Y duda. Todo eso es muy lindo. También Jacinto Vera en un momento dirá, ¿y este diplomático? ¿Cuánta vuelta que da, Y se enfrentarán 2 mundos que tendrán que convivir y luchar por la misma causa. Todo eso es muy interesante. Como los teleteatros, la novia de alta sociedad y el tipo el obrero que viene de la gomería. Bueno, y entonces el nuncio se la juega por Benito Lamas, pero describe el Vaticano, pero este hombre hay que tenerlo en cuenta para la próxima. Ahora, cuando llegó el turno de Jacinto Vera, ¿era el mejor o era el único? No va en desdoro de él, no había otros, había algunos, pero el nuncio los va descartando uno a uno. Estaba muy bien informado. Más dijo, después tú pude conocer al párroco de Canelones y era exactamente como me habían informado de él. ¿Qué fama tenía? Honrado, valiente, entregado al sacerdocio, fama entre los pobres. Ya su fama de santo viene de ahí. El sacerdote que ayuda a los pobres, el sacerdote de los pobres, el padre de los pobres. Bueno, un día tenía que ir a confesar, a dar una unción, y el tipo de noche nadando cruzando un río. Vaqueano con el caballo, en los montes, vivo, muy reservado, pero con un trato espectacular con la gente, con su principal característica, un carácter de la Gran Siete, pero no te dabas cuenta. Dulce, amable, chistoso, ojos vivaces, oscuros, bromas, pero indoblegable, tipo de acero, pero bueno, como el pan. Lo que se dice, bienaventurados los mansos, que no son los buenotes que nacen buenotes, sino los que controlan su mal genio o controlan las pasiones, la venganza, todo lo que nos viene a nosotros. Jacinto Vera se va a bancar todas las calumnias habidas y por haber. Yo siempre digo, a uno hablan mal un poquito de uno y qué daño que te hace, ¿no? Les habrá pasado a todos. Che, dicen esto de vos, y si es falso, es horrible. En las bienaventuranzas es la última. Felices, los perseguidos, los calumniados. Calumnias en los diarios, burlas.
Cuando él es elegido en el año 1859, ya lo espera de todo en Montevideo. El nuncio se va a sacar las ganas de saber si sirve o no sirve. Y se va a ver metido en tremendos problemas, que son más para leer que para contar. Guiñada. No, son realmente para leer porque son enmarañados. Yo me acordaba, algún lado he dicho, el teatro de Darío Vittori, y me miran así. Estoy viejo. Uno que entra por una puerta, el otro que sale por otra. Tremendo. Negociaciones diplomáticas, la masonería, la expulsión. Lo sacó la policía de la casa y se lo llevó al puerto y prohibió que nadie fuera allá. Y fue una multitud igual. Y yo no tenía tiempo de ir a la biblioteca. Le pregunté a Sanguinetti, ¿no tenés datos de esto? ¿No hay nada más de esto? No, no tengo. Fui una vez a la biblioteca y saqué algo, pero ¿cómo fue ese día? Encontré un periódico católico que decía, y fue una multitud y no se podía ir y no nos enteramos. Si la gente se hubiera enterado, ¿cuánta gente hubiera ido al puerto a riesgo de la prohibición que existía de que no concurriera al puerto a despedir al vicario? Que se fue manso, tuvo tiempo para agarrar el sombrero y se fue para el puerto, lo mandaron para Buenos Aires. Y se lo dio por terminado, entre festejos de semanas y de meses. Nos sacamos de encima el vicario apostólico. Ya está, ya fue, no nos hablen más de él. Señor nuncio, pídale al Papa que nombre una nueva autoridad acá. Y entre los fieles hubo un tremendo despiste, desazón. No se comprendía qué pasaba. En la matriz se apoderaron unos curas traidores. Yo le pongo un poco de color. No están vivos, no voy a tener problema. El párroco de la matriz va a ser un gran fastidio. En esta época no hubiera durado un segundo porque se metía con las mujeres. Se le iban las manos. Y había denuncias, pero lo protegía la masonería y la prensa lo alababa como si fuera Santa Teresa de Calcuta. ¡Ay, el párroco de la matriz! ¡Qué sacerdote! ¡Qué sacerdote! Él estaba atrapado, sin capacidad de movimientos, y trata de idear una manera de neutralizarlo. Pero un día viene otra protesta, una mujer que fue a rezar el Santísimo Sacramento, bueno, ya, afuera. Y entonces el presidente dijo, no. Sí, no. Entonces Jacinto es el hombre que dijo, basta de atropellos. Manteniendo una excelente relación con el presidente, porque no lo agarrás en una, Jacinto Vera. Es correcto, es dulce, es bondadoso. Y si tuviera que liquidar a alguien, te lo dice con una sonrisa. Mañana voy a ir a liquidarte. Quiero que lo sepas. Y venite a casa que vamos a arreglar las cosas. Y al otro día te liquidaba. Él decía, yo puedo dar todo de mí, puedo perder todo de mí, pero no puedo perder la conciencia ni regalar a la iglesia. En cuanto a mí, estoy bárbaro. Yo sufro por la iglesia, pero no yo estoy muy bien. Y en algunos momentos terribles él decía, eso a mí me tiene perfectamente indiferente. Y yo les contaba que iba con dolores de estómago a la cama. Porque realmente me llegué a mucha humillación. He contado por ahí que al principio, cuando empecé con él, yo le leía, perdonen los que ya lo han escuchado, yo el capítulo se lo tenía que mandar al cardenal, que era mi jefe, cuando ya lo tenía terminado. Adelante, siga. Bueno, se lo mandaba al terminar también a la hermana Alicia Butula, que tiene 80 y pico de años, que es genial, le encanta la vida de santos, ahora está en Buenos Aires. Pero las partes que iba leyendo tenía un trato más activo con Cristina, que vive allá en la Barra del Chuy brasilera, Cristina Fortunato. Entonces yo le leía. Y más o menos por la misma época a ambas les dije, ¿es santo este hombre? Yo dije, yo creía que era santo porque la iglesia lo canonizaba, lo beatificaba, por fe lo creía, pero las dos me dijeron lo mismo, la misma palabra, santazo, Gonzalo, santazo. Y sí. Después lo empecé a descubrir, no hablo de mi experiencia, no es un santo que te deslumbra en un segundo, no es el Padre Pío. Cuando lo ves y mirás para atrás decís, pero ¿quién puede hacer lo que hace este hombre? ¿Cómo no lo destruyeron? ¿Cómo no se rompió? ¿Cómo sigue siendo alegre? Cuando todos se burlaban de él, el país entero se burlaba de él, él desde allá contestaba, ánimo, se está produciendo en este momento la victoria. Y dice, está loco. Yo decía, no sé si es santo, pero loco está. Eso seguro. Ánimo.
le dice a, bueno, uno conoce grandes personajes, grandes católicos de acá, ¿no? Es un momento muy angustiante que se vive acá. El país tampoco lo imaginamos, el país era católico. Y ustedes saben todos que una de las grandes experiencias del pueblo de Israel es el regreso de Babilonia, el cautiverio, ¿no? Y saben cómo regresó ese pueblo, por el emperador Sirio, ¿no? Ciro de los persas. Y ese pueblo, no, que se vayan. Acá pasó algo similar. Cuando ya estaba liquidado Jacinto, y yo decía realmente, ¿cómo va a pasar? ¿Qué va a pasar ahora? Surge un tema político por el cual el presidente va a tener que doblegar la cabeza, va a tener que inclinar la cabeza y va a volver el vicario. Y no nos lo han contado en las clases de historia. Y ese señor no se llamó Ciro, sino que se llamó Venancio Flores. La revolución, la cruzada libertadora. Quería voltear al gobierno, pero ¿y qué causa levanto? El vicario. Y la gente, sí, el vicario. Jacinto Vera no quiso saber de nada con eso, jamás quiso involucrarse en política partidaria. Y por eso el nuncio le había echado el ojo. Pero Venancio Flores usó eso igual y la campaña se levantó. Y el ejército uruguayo no quería luchar, porque participaba de la misma protesta. Entonces hay un grave problema, Montevideo. Hay que aflojar con don Jacinto. No. Que venga. Más o menos les hablé de sus cualidades, sus virtudes. Es entrañable, es campechano, simpático. Yo le saqué un poquito la onda total en la muerte de él, porque ya era tan conocido que la muerte está prácticamente taquigrafiada por su secretario, contada al detalle, y uno ve las frases y las bromas y los chistes que hace mientras se va muriendo y todos lloran, ¿no? Y finalmente cuando él muere, toda la apoteosis que hay en el Uruguay, como nunca se había visto, los paisanos saliendo a los campos a echar flores en la carreta que llevaba su cuerpo. Y la noticia había corrido y la gente esperaba en los caminos y veían venir la carreta en el horizonte y se arrodillaban y echaban flores. Y las estaciones de trenes se empezó a inundar de gente y la gente decía, murió un santo, era un santo, don Jacinto. Y la llegada a Montevideo fue apoteósica y lo llevaron hasta en andas como se pudo hasta la iglesia del Cordón. Y allí fueron 24 horas de devoción y de gente, y afuera, en 18 de julio, se fueron formando batallones, y a la mañana siguiente, arrancó la cosa para la matriz. Y se sumó el gobierno y el presidente de la República y cargaron el cajón. Y estaba Zorrilla San Martín y estaba su amigo entrañable, Joaquín Requena, Y cuando llegó a la matriz, estas famosas palabras en la matriz de Zorrilla San Martín: uruguayos, señores, señoras, el santo ha muerto. Y 2 o 3 veces le repitió: el santo ha muerto. Que está la genialidad poética, ¿no? Murió un santo, pero el santo ha muerto. Y luego hubo una misa impresionante en la matriz, con el presidente, con el gobierno, con todos, ¿no? Con Soler. Que Soler decía lo que decía Fernando: es un santo no para imitar, es para contemplar. Diciendo, él era un ciprés y nosotros éramos los arbustos. E interpretó la figura de Jacinto Vera: cuando los países están arruinados, Dios manda a hombres capaces de devolver la esperanza, a apóstoles. Y así como hubo Crisóstomos, y así como hubo, se me van los padres de la iglesia, los Basilios, nos mandó a Jacinto Vera, un apóstol que levantó la iglesia uruguaya sin proponérselo, no era un tipo de oficina, vivía en la calle y andaba estaba siempre en los campos, nadie se animaba a cruzar el país, él siempre andaba en la carreta, murieron sacerdotes en los viajes.
No había puentes, no había alambrados, no había caminos, no solo que no había carreteras, no había caminos. Un vaqueano andaba por las estancias, por los pueblitos, por los rancheríos más perdidos. Pasó 3 veces, algunos lados 4 veces. Conocía a todos los sacerdotes y su peso, su personalidad impuso una autoridad, pero a su vez era cercano. Es un personaje difícil de cerrar, es un enigma. Porque era sumamente reservado, pero tenía una capacidad genial para tratar a la gente. Dicen que lo más cómodo que le salía era estar entre los pobres. Me rodea una nube de pobres y me dejan sin nada. Quisiera ayudarla, señora, pero no tengo ya nada para darle. Confesaba horas en el confesionario, pero mientras confesaba había gente mangueándole. Dame una platita un poquito más. Daba todo, los pantalones. La madre ya, no te traigo más ropa. Lo daba todo, siempre con un chiste. Un señor que le había prestado una carreta. ¿Y la carreta, don Jacinto, con los bueyes? Dios está tan contento con usted. Y los pobres están tan contentos con usted. Te regalaba las cosas. Y como hacían los santos, que no te da para enojarte. Tiene muchas puntas. El misionero, el constructor, las parroquias se construyeron en esa época. Ahora ya cuando venía para acá digo, claro, Betarrám, ¿verdad? Betarrám. Jacinto Vera, cuando asume el vicariato, hace por primera vez en el país retiro de sacerdotes. Lo primero que hizo fue buscar a la casa a los que lo habían traicionado a él. A él se hizo lo imposible para que no llegara a ser vicario. El gobierno y la iglesia. Salió por carambola, por la lotería que les contaba hoy. Y cuando él asume, llama va a organizar los retiros espirituales con el clero, todos los años. Después se subió a una carreta y a veces no se sabía cuándo va a volver este hombre a la capital, dónde anda. Y los sacerdotes, ¿cuándo volvemos? Algunas veces se le escapan. Tengo el cumpleaños de mi madre. Y él escribe, se me están rajando, uno que era mayor, amigo de él, también dice, se me está rajando el general y ahora se me van los soldados. Y le contesta el secretario de Montevideo, déjese de jorobar, don Jacinto. Se va a quedar sin nadie le puede seguir el tren a usted. Bueno. Incansable como los santos, querible. Sí, es cierto todo lo que se dice, él creó la iglesia, la recreó, construyó un seminario que era imposible, sin plata. Y perdía, pero él volvía a insistir, y volvía. Yo digo otra vez el seminario. Vuelta a pedir a Roma y a ver si los jesuitas pueden venir y no sé qué, y dónde consigo algo, y dónde trajo congregaciones religiosas. Las monjas de la Ciudad Vieja le escribían, ¿no? Las de clausura. Él estaba en la calle haciendo tarea sacerdotal con los presos, confesando, estaba movedizo. Le escriben las monjas, ¿no? Las clarisas. Las de Progreso, ¿no? Las que hoy están en Progreso. También estaban las del Huerto, en el Hospital Maciel, atendiendo, tenían asilo de locos y de locas y de todo esto, ¿no? Atención de pobres, él estaba en todo. Le escribían, padre, ven, mañana empezamos la novena de no sé qué, o esta noche, ¿por qué no se viene? Trate de venir usted, no nos mande a fulano, eso solo si usted no puede, pero trate de que no sea así, porque están muy letrados, estudian mucho, pero si viene usted con 4 palabritas sabe lo que usted produce acá. Lo esperamos. Y bueno, si no, que venga fulano, no nos manda a Mengano. Y él iba allá. Y en vez de teléfono están esas notas. Véngase hoy a las 9, podrá la misa, y mañana a las 6 de la mañana podrá venir. Y agéndese ya el 15 para tal cosa, y el día no sé cuánto. Sí, al palo. Cuando ya tiene 60 y pico se habla del anciano, ¿no? Era otra época. Y él mismo se adelanta para... ¿no? Dando nombres posibles que lo puedan suceder a él. Donde entraba Jacinto Vera, dice un testigo, entraba la alegría. Una frase linda, ¿no? Una monja de la época decía, sus pasos eran como de santo. Una vez lo insultaron jóvenes por la calle, no, digo jóvenes, no sé quién era, vos, ¿qué haces cuánto? Y él, la policía ya los iba a arrestar. No, pero no, nada que ver, no pasó nada, ellos están conmigo, esto no los protegía, ¿no? Perdone, señora, que... ¿Cómo estoy, che? ¿45? Y esto es lo aburrido que les conté. Quiero que sepan eso. Lo bueno
está en este libro, que tiene tapa de adolescente, que es una trampa, es una guiñada para don Jacinto. Es un libro serio, supuestamente. Y los pecados del autor hay que perdonarlos porque es una vida de santo. Pero acá está la posición, la riqueza, y tenemos que ir conociendo a don Jacinto Vera. Dios me dio ese regalo a mí, que me gusta escribir de santos y eso a veces, y ahora me dijo, voy a escribir del nuestro. Entonces, venía hablando con Marcelo, y yo digo siempre, y se lo escucho a los demás que se van metiendo en Jacinto, a mí no me gusta dar manijo, no. Yo creo que a las personas se las conoce de a poco, y Jacinto recién empieza, un sacerdote que ha estudiado mucho a don Jacinto me ha dicho, él siempre se abrió paso solo, y creo que lo que viene en adelante es hermoso para nosotros. Es un santo grande que tenemos, no es un santito. Y esas amigas mías me adelantaron, me despabilaron. Es un santazo. Y yo miro y me va hablando. No lo tengo trabajado, pero uno lo ve en los rincones. Cuando hizo su primer retiro, no les completé, él quería a los jesuitas, él se educó con los jesuitas. Y lo marcaron por defender a los jesuitas. Y entonces le pidió al obispo de Buenos Aires, ¿no me manda un jesuita para el retiro? No tengo, los voy a usar yo. Pues yo también salgo con mi caballito, pero te voy a mandar otro cura. Y le mandó un cura de una congregación recién fundada de los padres de Betarrán. Los padres de Betarrán, porque en esa segunda mitad del siglo XIX, una masa de vascos y de bearneses, en una zona donde está Lourdes, el santuario de Lourdes, que está a unos minutos. Yo estuve por esa región y no fui a Betarrán, ahora tengo una excusa para ir. Necesito los dólares nada más. Y ahora que el avión está caro, yo quiero ir. Y además, este fue donde nació lo de Betarrán era un santuario, y es todavía, era el santuario más famoso del sur de Francia durante siglos. Pero lo desbancó Lourdes. Y está muy cerquita. Y este señor, Garicoix, compraba pan al padre de Bernadette. Y no lo sabían, como dice Lelutier. No lo sabía. Yo lo leí ahí. Y Jacinto estuvo en Lourdes. En realidad fue acá, pero él había muerto 2 o 3 años antes. Y él trajo a los de Betarrán. Entre esa masa de vascos vino el primer abadí, que es un hecho sin importancia para ustedes. Pero es el momento de... ¡Venga! ¡Vamos! Que era un sastre. Nosotros los que vinimos después, los desastres. Él era un sastre que cayó en la Guerra Grande. Mi padre consiguió los papeles, todo, él salió del Bearn. Y entonces una masa de bearneses y cuando llegaron acá, parece que el obispo de Buenos Aires dijo, bueno, pero que vengan sacerdotes de la cultura de ellos. Y por eso, el padre Jorge que está ahí, está la Virgen de la Rama, es Virgen de Betarrán, la ramita. Acá están todas las huellas de los de Betarrán y están muy asociados a Jacinto. Y cuando él salió de misión, la primera misión de él como vicario apostólico, que fue creo que al Tala, después se borró 9 meses. Se fue al Tala, él se fue con el padre que predicó de Betarrán. Y con algunos del clero que salieron con él hasta que llegaron los jesuitas. Y iban los jesuitas que perdieron 2 hombres en las misiones. Un gordo bárbaro que con el calor y todo, era muy riesgoso irse. Bueno, entonces esa es un poco la historia, lo que yo puedo decir. No estoy marcando teóricamente el grado de importancia, ni vengo a eso, ¿no? Estamos, como decía Fernando, un santo. Yo me acordaba mientras vos hablabas de alguna de Benedicto XVI también. Los santos son como una estela luminosa que atraviesa la historia. Y los miramos, pero no para bajonearnos. Y uno siempre escucha, ay, pero lo que pasa es que yo no soy así, yo soy, no mentía, yo miento, no sé qué, yo hago esto. Te bajoneás. Él decía que esa estela nos muestra a dónde vamos nosotros, a una humanidad más grande, a un Gonzalo más verdadero. O sea que un santo es alguien que está infectado de Dios un poquito más. Así como la Virgen está llena de la gracia de Dios, le dio lugar a eso. Los santos
se les nota más, ¿no? Se les nota más la influencia de Dios. Él pasa las bienaventuranzas, me encanta, ¿no? Felices los pobres, es Jacinto. Felices los que pelearon por la justicia, es Jacinto. Felices los mansos, los que tienen temple, es el humilde Jacinto, que jamás permitió que se humillara a sus adversarios cuando él era el que vencía. Prohibió todo festejo. Felices los perseguidos, felices los calumniados. Tuve hambre y me diste de comer. Son los dos pasajes que destaca el Papa Francisco, que dice, ahí está toda la Biblia está ahí. Estuve preso y me visitaste. Están las hermanas que dicen que los delincuentes con él eran como ovejas mansas, ahí en el Hospital Maciel, ¿no? Y bueno, entonces damos gracias a Dios por este santo que tranquilamente a la uruguaya se mete entre nosotros. Ven que no es el Padre Pío, pero te va comiendo la cabeza, como dicen hoy. Gracias. Esos aplausos me hicieron recordar el seminario. En el seminario cuando entramos todos estabas muerto y de noche campana, alguien venía, tocaba timbre en el seminario, charla de no sé qué, todas las noches charla, ¿no? Y entonces me acuerdo que un día vino uno de liturgia, estábamos hartos, y dijo, ¿alguna pregunta más? Y uno que estaba ahí ya más avanzado hizo... ¡Y todos! ¡Chao! Muchas gracias. Un regalito. Dame el micrófono. Esto para que se pueda grabar. De las varias cosas preciosas que nos dejó Gonzalo, me quedo con una que es la sorpresa que él experimentó por el hecho de que un hombre que era tan santo y tan conocido y tan querido por el pueblo, años después parece que se había perdido su figura. Y hoy estamos como en la etapa de redescubrirlo, de reconocer a alguien que estaba tan presente entre nosotros. Esa es nuestra tarea. Estamos acá los cristianos, los seguidores de Jesús, que lo que hoy Gonzalo nos contagió sirva para que cada uno de nosotros siga profundizando en este hombre, ya sea con el libro de Gonzalo o con otras fuentes que haya, pero que lo conozcamos y que seamos nosotros los encargados de devolverlo al pueblo, ya sea por las palabras o, mejor aún, por intentar, según el camino de cada uno, imitarlo. Así que sea ahora nuestra tarea, ¿no? El volverlo al pueblo. Bueno, ahora sí, Gloria. Le vamos a dar un regalito a Gonzalo. Porque Micrófono. es el escudo de Monseñor Jacinto Vera. Exacto, Jacinto triunfará por María. Él era muy devoto de la Virgen. El escudo del episcopal tiene el corazón de María atravesado por la espada, una ramita de palma y una ramita de Jacinto. Y dice, Jacinto triunfará por María. Precioso. Bueno, muchas gracias a ti. Hermoso. Padre Jorge ahora nos va a acompañar con una oración. Los invito a ponerse de pie entonces para agradecer a Dios por esta presencia tan fuerte que Gonzalo nos ha acercado. Te damos gracias, Padre, por habernos regalado a este santo obispo en nuestra tierra, que fundó la Iglesia, que nos dio testimonio y nos sigue dando testimonio de bondad, de santidad, de alegría, de gozo en el Espíritu Santo. Te pedimos que a todos nos bendigas y nos des esa ansia de crecer en santidad, aunque sin darnos cuenta, porque los santos no se dan cuenta de que son santos, pero te glorifican a ti y le hacen bien a los hermanos. Amén. Amén.
y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. Amén. ¡Y viva Jacinto! ¡Y viva María! Muchas gracias.